El océano llama de nuevo, y Moana ha vuelto, más audaz, más sabia y lista para llevarnos en un viaje más allá del horizonte en Moana 2 de Disney. Moana 2 es más que una simple secuela. Es una aventura musical animada estadounidense de 2024, orgullosamente recreada por Walt Disney Animation Studios, que continúa la aventura de una de las heroínas más inspiradoras de Disney. Dirigida por David D. Rick Jr., Jason Hahn y Dana Ledoux Miller, con un guión de la propia Miller junto al productor ejecutivo Jared Bush, la película mantiene el espíritu de descubrimiento y resiliencia que hizo a la primera Moana tan inolvidable. En el centro de la historia, Auli'i Cravalho vuelve a interpretar a Moana, cuya voz transmite la fuerza y la vulnerabilidad de una joven líder que se encamina hacia su destino. Y, por supuesto, Dwayne Johnson regresa para encarnar al legendario semidios Maui, aportando humor, valentía y ese toque de encanto travieso que el público ha llegado a adorar. La historia se desarrolla 3 años después de la primera aventura de Moana en el océano,
cuando demostró no solo su valentía, sino también el poder de escuchar su llamado interior. Sin embargo, el mar guarda más secretos y el destino más caminos por revelar. Esta vez, Moana regresa a las olas y se reencuentra con Maui mientras enfrentan un nuevo y abrumador desafío. Juntos, zarpan con una tripulación cuidadosamente seleccionada de exploradores, cada uno experto en el antiguo arte de navegar el océano guiado por sus estrellas, vientos y susurros. Su viaje los lleva hacia un destino misterioso, la isla perdida de Motufetu. Pero Motufetu no es una isla cualquiera. Está envuelta en leyendas, agobiada por una maldición que ha silenciado su voz y atenuado su luz. Para llegar a ella, Moana y sus compañeros deberán enfrentarse a aguas traicioneras, afrontar pruebas que pondrán a prueba su unidad y descubrir verdades sobre sí mismos que son más profundas que el fondo del océano. En esencia, el viaje va más allá de romper una maldición. Se trata de sanar la conexión entre las personas y el mar, de recordar a generaciones enteras su herencia compartida, sus historias y su vínculo con el océano, que siempre ha sido su mayor guía. Con una animación impresionante, canciones inolvidables y un espíritu aventurero que cautiva el corazón, Moana 2 promete no solo una continuación de la historia, sino una renovación de su magia. Es un recordatorio de que, a veces, incluso después de haber respondido a su llamada una vez, el océano puede volver a llamarte, porque tu historia aún no ha terminado. Curiosamente, la secuela de Moana no siempre se concibió como una película de cine. De hecho, Disney comenzó a darle forma como una miniserie limitada para Disney, algo más pequeño y contenido para el público del streaming. Pero a medida que la historia se hizo más grande, rica y ambiciosa, también lo hizo la visión de Disney. Para febrero de 2024, el proyecto se había convertido en algo mucho más épico, una secuela cinematográfica a gran escala, digna de la gran pantalla. La magia de Moana siempre ha estado estrechamente ligada a su música, y para este nuevo capítulo, Disney recuperó a los talentos creativos que ayudaron a hacer inolvidable la primera banda sonora. Mark Mancina, conocido por sus orquestaciones arrolladoras, y Opetaya Foai, cuyos ritmos polinesios dieron a la película original su esencia cultural, regresaron para crear la banda sonora y componer nuevas canciones. Su música está diseñada no solo para entretener, sino para reflejar el alma del océano, el pulso de las islas y la voz de la gente de Moana. Para aportar una nueva dimensión sonora y narrativa, las compositoras Abigail Barlow y Emily Bear se unieron al equipo creativo, aportando canciones adicionales que se integran a la perfección con el trabajo de las compositoras que regresan. Juntas, esta combinación de voces garantiza que la secuela conserve tanto la autenticidad de sus orígenes como la frescura de nuevas melodías, creando un entramado emocional que el público puede sentir tan profundamente como lo escucha. Lo que comenzó como una idea para streaming se convirtió en algo mucho más grande, un regreso audaz a los cines, lleno de música, sentimiento y aventura, concebido para honrar el espíritu de la película original y llevar la historia de Moana a nuevas alturas. Moana 2 no es una película animada más, sino la continuación de un legado que comenzó con una de las heroínas más queridas de Disney. Estrenada en 2024, esta aventura musical animada estadounidense de Walt Disney Animation Studios marcó el segundo capítulo de la aventura de Moana. La película cobró vida bajo la dirección de David D. Rick Jr., Jason Hahn y Dana Leddox Miller, con la propia Miller escribiendo el guión junto al productor ejecutivo Jared Bush. En esencia, la película recupera dos voces familiares que definieron la magia de la primera historia. Auli'i Cravalho vuelve a interpretar a Moana, encarnando la fuerza, la curiosidad y el corazón de una líder que ha madurado hasta alcanzar su destino. Y Dwayne Johnson regresa como Maui, el semidios excepcional cuyo encanto, humor y arrogancia siguen iluminando cada escena que toca. La historia se ambienta 3 años después de la primera aventura de Moana. Tras demostrar su valía como una auténtica exploradora y líder de su pueblo, Moana siente una vez más la llamada del océano. Esta vez, su viaje la lleva de regreso a Maui, su improbable aliado convertido en fiel compañero. Juntos, reúnen un equipo de hábiles exploradores, cada uno con sus propias fortalezas y conocimiento de los mares. Su misión es a la vez peligrosa y profunda: descubrir la isla perdida de Motufetu, romper la maldición que la ha atormentado y restaurar la conexión rota entre la gente del océano y su herencia olvidada. Pero el camino nunca es sencillo.
En el camino, Moana y su tripulación deberán luchar contra aguas impredecibles, enfrentarse al peso de antiguas leyendas y poner a prueba su propio coraje contra fuerzas superiores. Para Moana, no se trata solo de encontrar una isla, sino de proteger el futuro de su pueblo y reavivar el vínculo entre la humanidad y el océano que siempre los ha guiado. Lo que hace que esta secuela sea aún más fascinante es cómo surgió. Originalmente, Disney concibió una secuela de Moana como una miniserie de Disney, una continuación más pequeña e íntima de su historia. Pero a medida que el concepto crecía, también lo hacía la ambición. Para febrero de 2024, el proyecto se había reinventado como una secuela completa para cines, digna de la grandeza de la gran pantalla. La música, por supuesto, juega un papel central. Regresan a la franquicia Mark Mancina y Opetaya Foy, las mentes musicales detrás de los inolvidables sonidos de la primera película. Las orquestaciones arrolladoras de Mancina y los auténticos ritmos polinesios de Foy se fusionan una vez más para crear una banda sonora que se siente a la vez épica y profundamente cultural. Abigail Barlow y Emily Bear aportaron nuevas canciones, combinando sensibilidades modernas con melodías tradicionales, aportando nueva energía a la banda sonora. Juntas, la música transmite el alma de la película, haciendo eco del latido del océano y del espíritu del pueblo de Moana. El mundo experimentó por primera vez Moana 2 en un entorno tan sobrecogedor como su historia. El 21 de noviembre de 2024, la película se estrenó en el Instituto Cultural Laniquanua en Kapolei, Hawái, un lugar impregnado de las tradiciones y el espíritu que inspiraron la película. El evento no fue solo un estreno, sino una celebración de la cultura, la narrativa y la voz imperecedera del océano. Unos días después, el 27 de noviembre, Walt Disney Studios Motion Pictures llevó la película a cines de todo Estados Unidos, compartiendo la próxima aventura de Moana con el público de todo el mundo. Sin embargo, la crítica se dividió. Algunos elogiaron los impresionantes efectos visuales, las conmovedoras actuaciones y la música que conmovió el alma de la película. Otros opinaron que la secuela no logró capturar la misma chispa de originalidad que convirtió a la primera película en un clásico moderno. Pero el público contó una historia diferente. En todo el mundo, los fans acudieron en masa para ver el regreso de Moana, demostrando que su viaje aún resonaba profundamente en personas de todas las edades. En taquilla, la película se convirtió en una sensación mundial. Moana 2 superó con creces las expectativas, recaudando la increíble suma de $1.059 millones en todo el mundo. No solo superó a su predecesora, sino que también se alzó con el título de la tercera película más taquillera de 2024, consolidando su lugar entre los mayores éxitos de Disney. Y el reconocimiento llegó más allá de la taquilla. La película fue nominada a Mejor Película de Animación en la 82ª edición de los Globos de Oro, un honor que reconoció su arte, ambición y la fuerza emocional que transmitía. En definitiva, Moana 2 no fue solo una secuela, sino una reafirmación. Un recordatorio de que incluso después de haber respondido una vez a la llamada del océano, a veces el destino nos llama de vuelta, porque la historia está lejos de terminar. Para Moana, para Maui y para el público de todo el mundo, el viaje continúa, impulsado por las mareas de la aventura, la música y el vínculo eterno entre la humanidad y el mar. Han pasado 3 años desde la inolvidable aventura de Moana con el poderoso semidios Maui y la diosa isleña Te Fiti, una aventura que no solo restauró el corazón del océano, sino que también redefinió su destino. Ahora mayor, más sabia y con el peso del liderazgo, Moana no ha perdido la chispa de la curiosidad que la impulsó a cruzar el arrecife. Día tras día, zarpa de Motunui, aventurándose a islas lejanas que se extienden por el horizonte. Sus viajes no son solo exploraciones, son una búsqueda de conexión, de indicios de otras personas que comparten su profundo vínculo con el océano. Cada viaje le trae nuevos descubrimientos, pero también nuevas preguntas sobre el legado de sus antepasados y el mundo que se extiende más allá de su hogar. Al regresar de una de estas expediciones, Moana recibe un honor que resuena en la historia de su pueblo. Recibe el título sagrado de Tautai, maestra exploradora. Esto no es solo un rango, sino una vocación, un reconocimiento de que se ha convertido en la encarnación viviente de las habilidades y el espíritu que una vez definieron a sus antepasados. Y en un momento impregnado de tradición y orgullo, Moana se convierte en la primera Tautai de Motunui en 1000 años.
El título es más que simbólico. Marca a Moanya como una líder que conecta el pasado con el presente, llevando el conocimiento de los antiguos mientras traza el rumbo hacia el futuro. Es un manto de responsabilidad, y aunque su corazón está inquieto, lo lleva con la misma valentía que una vez la guió a través de mares inexplorados. Poco después de que Moanya fuera honrada con el título de Tautai, su viaje toma un giro místico. Una noche, mientras las olas susurran contra la orilla y las estrellas proyectan su brillo infinito, Moanya recibe una visión que se siente a la vez antigua y profundamente personal. Ante ella se encuentra un ancestro del que se habla mucho en la leyenda, un maestro explorador conocido como Tautai Basa. Su presencia lleva el peso de siglos, su voz resuena con sabiduría y dolor. Y en esta visión, revela la verdad que Moanya ha estado buscando, la razón por la que tantos isleños ya no están unidos por su conexión con el mar. Hace mucho tiempo, explica, existía una isla sin igual, Motufetu, la legendaria isla que se decía era el corazón de los pueblos del océano. Motufetu era más que tierra firme. Era un puente, un lugar de encuentro, el vínculo que unía a todas las islas y a sus exploradores. Era donde las historias, las tradiciones y el espíritu viajero se unían, haciendo a los habitantes del mar más fuertes que cualquier tormenta. Pero esa unidad no estaba destinada a perdurar. Consumido por la envidia y la ambición, el malvado dios de la tormenta, Nalo, se alzó contra los mortales. Nalo ansiaba el dominio sobre sus vidas, sobre sus viajes y sobre los mares que navegaban. Para quebrantar su espíritu, atacó el corazón mismo de su mundo. Con su furia, desató tormentas tan violentas y vientos tan despiadados que la legendaria isla de Motufetu fue tragada por el mismísimo océano, hundida en las profundidades donde la luz ya no podía llegar. Con la pérdida de Motufetu, el vínculo entre las islas se rompió. Su gente se distanció, se dispersó, y su conexión con el océano se desvaneció en el recuerdo. Y ahora, a través de esta visión, Moanya descubre la cruda verdad. Para restaurar la unidad de su pueblo, debe enfrentarse a la sombra de Nalo y encontrar la manera de rescatar a Motufetu de las profundidades. La visión no termina con la historia de la caída de Motufetu. La voz de Tautai Basa se vuelve más grave, con la urgencia de una advertencia. Le dice a Moanya que el pueblo de Motunui, su propio pueblo, enfrenta un destino sombrío. Sin la restauración de Motufetu, sin la unidad que una vez trajo, su futuro es frágil. Con el tiempo, podrían desaparecer por completo, perdidos en la historia, como las olas que se pierden en la arena. Para Moanya, esta revelación es más que una profecía. Es una llamada, más fuerte que las olas rompientes, más fuerte que cualquier tormenta. Sus antepasados se comunican a través de generaciones, confiándole el mayor desafío hasta la fecha, rescatar a Motufetu de las profundidades y restaurar el equilibrio en su mundo. Con la determinación ardiendo en su corazón, Moanya sabe que no puede afrontar este viaje sola. Recurre a su gente y elige cuidadosamente una tripulación que la ayudará a responder a la llamada del océano. De Motunui llega Loto, una hábil artesana cuyas manos pueden moldear velas, herramientas y embarcaciones lo suficientemente resistentes como para desafiar los mares más embravecidos. Luego está Moni, la historiadora de la isla, guardiana de historias y conocimiento, cuya sabiduría podría desvelar secretos del pasado que los guiarán hacia el futuro. Y aunque reticente, Moanya también recluta a Kele, un granjero anciano y gruñón que ha vivido lo suficiente como para recordar las viejas costumbres, aunque se queje a cada paso. Por supuesto, los compañeros más leales de Moanya no se quedarán atrás. Su amado cerdo Pua, lleno de energía y confianza, y su gallo Yei, hilarantemente despistado, se unen al viaje, brindándoles consuelo y alivio cómico en el peligroso camino que les espera. Juntos, esta peculiar tripulación se reúne bajo el cielo nocturno, con las velas apuntando hacia el horizonte. Guiados por la estela de un cometa brillante que cruza el cielo, se lanzan al océano infinito, siguiendo el camino que los llevará a Motufetu y al destino que Moanya nació para cumplir. Mientras Moanya traza su camino hacia el destino, al otro lado del océano, Maui ya está buscando su propio camino. El semidios cambiaformas, siempre inquieto y atraído por la aventura, también ha puesto sus miras en Motufetu. Pero sus razones son más profundas que la curiosidad. Hace mucho tiempo, Maui se enfrentó a Nalo, el mismísimo dios de la tormenta, una disputa alimentada por el orgullo, el poder y heridas aún sin sanar.
Esa historia convierte a Maui en un objetivo y una amenaza, y ahora su búsqueda de Motufetu lo ha puesto directamente en la mira de Nalo. Antes de que pueda llegar lejos, Maui se enfrenta al despiadado ejecutor de Nalo, Matangi. Una imponente presencia forjada en la furia de las tormentas, Matangi encarna la voluntad de Nalo. Con una fuerza abrumadora, somete a Maui y lo toma cautivo, dejando al semidios atado por las cadenas del poder forjado por la tormenta. A pesar de toda su valentía y fuerza, Maui se encuentra atrapado y, por primera vez en mucho tiempo, sin saber cómo liberarse. Aunque podría invocar a Moaña, Maui duda. El miedo lo corroe, no por sí mismo, sino por ella. Sabe lo peligrosa que puede ser Nalo, y la idea de Moaña adentrándose en esa tormenta lo aterroriza. Si ella viene, podría no sobrevivir. Y así, guarda silencio, llevando su carga solo, incluso mientras la sombra de Nalo se oscurece. Mientras tanto, Moaña y su variopinto grupo enfrentan sus propias pruebas. Mientras navegan por aguas abiertas, son repentinamente emboscados por un peligro familiar. Los Kakamora, una feroz tribu de pequeños pero salvajes piratas con armadura de coco. Moaña los recuerda bien de su primera aventura, y aunque cómicos en apariencia, siguen siendo implacables, impredecibles y unidos en su ferocidad. Capturada y llevada a bordo de la destartalada flota de los Kakamora, Moaña pronto descubre la verdad de su ira. Revelan que cuando Nalo atacó a Motufetu, la devastación no solo destrozó la unidad entre las islas, sino que también separó a los Kakamora de su hogar ancestral. Despojados de su lugar de pertenencia, se convirtieron en vagabundos del mar, y su agresividad enmascara la pérdida sufrida. A sus ojos, Nalo no es solo un dios de las tormentas, es el ladrón de su identidad. Y aunque son hostiles, Moaña reconoce una verdad más profunda. Las cicatrices de la caída de Motufetu recorren a todos los pueblos del océano, uniéndolos en una herida común que solo la restauración puede sanar. En medio del caos del cautiverio, la valentía de Moaña da origen a una alianza improbable. Entre los Kakamora, un guerrero llamado Kotu ve más allá de la hostilidad de la tribu. Quizás sea la determinación de Moaña, o quizás su propio anhelo de algo más grande, pero Kotu da un paso al frente para ayudar. Revela un camino que lleva a la guarida de Matangi, el temible ejecutor de Nalo, y su única oportunidad de encontrar a Maui. La guarida se encuentra dentro de una monstruosa maravilla de las profundidades, una almeja gigantesca, tan inmensa que se alza como una fortaleza viviente que se alza desde el fondo del océano. Su concha, irregular y antigua, se abre y se cierra con una fuerza atronadora, guardando los secretos que contiene. Para alcanzarla, Moaña y su tripulación deben enfrentarse no solo al peligro del mar, sino también a la inmensidad de la criatura. Con la ayuda de Kotu, idean un audaz plan. Trabajando juntos, logran paralizar la enorme almeja el tiempo suficiente para colarse dentro. Dentro de su cavernoso caparazón, encuentran pasajes sinuosos que brillan con una luz misteriosa, cada uno resonando con el sonido de las mareas rompientes y las tormentas lejanas. Es allí donde Maui está prisionero, con sus fuerzas disminuidas, pero su espíritu aún arde. Mientras la tripulación lo libera, Moaña se adentra en las profundidades, donde se encuentra cara a cara con la propia Matangi. Esperando furia, Moaña encuentra algo mucho más complejo. Matangi es ciertamente formidable, pero su mirada refleja cansancio y su voz carga el peso del resentimiento. Aunque sirve a Nalo, no le es verdaderamente leal. Revela que su servicio nunca ha sido por devoción, sino por miedo, cadenas forjadas por la ira del dios de la tormenta. En ese momento, Moaña escucha en lugar de luchar. Oye el dolor bajo la fuerza de Matangi y reconoce una verdad. Incluso la sirvienta más poderosa de Nalo anhela la libertad. Y en una decisión que los sorprende a ambos, Matangi decide no destruir a Moaña, sino ayudarla. Con una mezcla de desafío y silenciosa esperanza, Matangi ayuda a Moaña a escapar de las profundidades de la almeja, guiándola de regreso a Maui y los demás. Reunidos por fin, Moaña, Maui y su tripulación zarpan una vez más. Antes de partir, Matangi les ofrece un último regalo, el conocimiento. Les señala el lugar donde aguarda Nalo, el corazón de la tormenta donde les espera su prueba final. Y así, con el océano extendiéndose ante ellos y la tormenta acechando en el horizonte, Moaña y sus compañeros navegan hacia su destino, hacia el dios que ahogó a Motufetu y la batalla que decidirá el futuro de su pueblo.
A medida que las velas se mueven al viento y el océano los acerca a su destino, el tono de Maui se vuelve sombrío. La bravuconería y las bromas que suelen acompañarlo se silencian. Advierte a Moana y a la tripulación que se dirigen a un mar más allá de lo común. Navegan hacia el reino de Nalo, un dominio moldeado por la furia y las tormentas, un lugar mucho más mortífero que cualquier cosa que el mundo mortal pudiera soportar. Luchar contra él allí, advierte Maui, no solo es peligroso, sino que es una muerte segura para los mortales. Sus palabras pesan sobre el grupo, la verdad se hunde como un ancla. Pero antes de que puedan armarse de valor, el poder de Nalo se revela. De las oscuras aguas surgen monstruosas creaciones de la tormenta, bestias retorcidas por las olas y los relámpagos, cuya sola presencia irradia caos. Los monstruos atacan con fuerza violenta, desgarrando la balsa, rompiendo sus cuerdas y destrozando sus velas. La tripulación lucha desesperadamente, pero la furia de la tormenta es abrumadora. En el caos, el océano se traga su embarcación, arrojándolas a las orillas de una isla desolada y aislada, destrozadas, exhaustas y abandonadas. Por primera vez, Moana siente el peso de la desesperación. El título de Tautai, las visiones de sus ancestros, incluso su vínculo con el océano, todo parece pequeño ante la furia inagotable de Nalo. Teme que quizás este viaje sea demasiado grande, que ni siquiera ella pueda vencer la ira de un dios. Pero es entonces cuando Maui da un paso al frente, no como un semidios que se jacta de victorias pasadas, sino como un compañero que ha caminado a su lado desde el principio. Le recuerda el coraje que una vez la guió a través de aguas inexploradas, la fuerza que enfrentó el fuego de Te Kai y el corazón que devolvió a Te Fiti a su verdadera forma. Ya has hecho lo imposible, le dice. Puedes hacerlo de nuevo. Esas palabras encienden la chispa en su interior. La desesperación de Moana da paso a la determinación, su espíritu reavivado como fuego contra la tormenta. Junto con su tripulación, urde un nuevo plan. Maui, con su inmenso poder, levantará la isla hundida de Motufetu de las profundidades. Una vez que salga a la superficie, solo Moana podrá tocarla. Solo su vínculo con el océano, su rol como Tautai, podrá romper el dominio de Nalo y restaurar la unidad perdida. Su tripulación, aunque agotada, acepta el desafío. Con sus habilidades y resiliencia, se dedican a reparar la balsa, curando sus heridas con cuerda, madera y corazón. Pieza a pieza, reconstruyen no solo su embarcación, sino también su esperanza. Por fin, se aventuran una vez más, sus velas al viento mientras avanzan hacia la confrontación final. Pero el océano no está en calma. Los cielos se oscurecen, rugen los truenos, y ante ellos se alza la tormenta que acabará con todas las tormentas, una tempestad colosal, la ira de Nalo desatada en su máximo esplendor. Relámpagos surcan los cielos, olas se elevan como montañas, y en el corazón del caos, el dios de la tormenta aguarda. La tormenta ruge con una furia implacable, relámpagos rasgan el cielo, olas rompen como montañas sobre su frágil balsa. En medio de este caos, Moana ve claramente lo que Nalo intenta hacer. El dios de la tormenta no solo intenta destruirlos, sino que intenta impedir que la humanidad rompa la maldición que reclame Motufetu. Con el tiempo agotándose y la tormenta amenazando con consumirlos, Moana se vuelve hacia Maui. Su voz corta el trueno. La única forma de vencer es levantar a Motufetu. Si tan solo pudiera tocar la isla, aunque fuera por un instante, la maldición podría romperse. Maui, aunque maltrecho y cansado, agarra su anzuelo gigante y responde a su llamado. Reuniendo todas sus fuerzas, se sumerge en el océano y comienza a tirar, sus músculos tensos mientras el fondo marino tiembla. Lentamente, la legendaria isla comienza a alzarse, rompiendo las olas. Pero Nalo no se dejará vencer tan fácilmente. Con un rugido de ira, lanza un rayo cegador directamente contra Maui. El golpe impacta con una fuerza devastadora, arrebatándole la magia al semidios en un instante. Sus tatuajes se desvanecen, su fuerza flaquea y Maui se estrella contra el suelo, despojado de sus dones inmortales. Moana observa con horror cómo su última esperanza parece desvanecerse. Sin embargo, en ese momento de desesperación, su coraje brilla más que la tormenta. No lo duda. Se lanza de cabeza a las aguas agitadas, mientras el océano se abre para dejarla pasar. Con cada brazada, lucha contra la corriente, buscando el tenue resplandor de Motufetu que surge de las profundidades.
Sus dedos rozan la antigua isla. En ese instante, la maldición tiembla, el vínculo entre las personas y el océano se reaviva. Pero Nalo ataca una vez más. Un rayo dentado atraviesa el mar y el cuerpo de Moaña cae inmóvil, sin vida, en el agua. Maui, destrozado pero reacio a permitir que su sacrificio fuera en vano, salta tras ella. Acunando el cuerpo de Moaña en sus brazos, llama no con fuerza, sino con alma. En un cántico desesperado que estremece los cielos, Maui invoca a los espíritus de quienes la precedieron. El mar, antaño un campo de batalla de tormentas y furia, ahora ofrece un panorama muy diferente. Moaña, Maui y la tripulación de Motunui navegan a casa a la cabeza de una vasta flotilla. Tras ellos se extienden innumerables velas, canoas y barcos de islas antaño perdidas, con sus pueblos reunidos una vez más. El océano brilla como si estuviera vivo, celebrando el regreso del equilibrio. Por primera vez en generaciones, los pueblos del mar viajan juntos, guiados por la estrella naciente de Motufetu. Cuando finalmente llegan a Motunui, la isla estalla en celebración. La música llena el aire, los tambores resuenan en la orilla y se tejen guirnaldas de flores para Moaña y sus compañeros. Los niños bailan, los ancianos cantan y las familias se regocijan con el regreso de una forma de vida que se creía olvidada. Moaña es enaltecida con honores, no solo como la primera tautai de la isla en 1000 años, sino ahora como algo más grande, guardiana de su pueblo, puente entre los mortales y lo divino. Maui permanece a su lado, orgulloso pero humilde, con una sonrisa que delata su admiración. Incluso Eyei y Pua reciben una lluvia de afecto, símbolos del improbable viaje que se convirtió en leyenda. Para Motunui, y para todas las islas del océano, esto no es solo una victoria, es un renacimiento. Mientras las estrellas emergen sobre el agua, las antorchas iluminan el cielo nocturno, reflejándose en las olas que ahora traen la promesa de conexión. Moaña contempla el horizonte, sabiendo que este es solo el comienzo de una nueva era para su pueblo. El mar siempre llamará, y ella siempre responderá. Pero a lo lejos, bajo las oscuras profundidades del océano, la historia toma un giro más sombrío. A mitad de los créditos, la pantalla se abre a la guarida de Nalo, un reino de tormentas y sombras. El dios de las tempestades hierve de ira, su poder crepita como fuego sobre las olas. Sus planes destrozados, su orgullo herido, los ojos de Nalo arden de venganza. Frente a él se encuentra Matangi, el ejecutor que desafió sus órdenes y ayudó a Moaña a escapar. Nalo se cierne sobre ella, con su furia lista para desatar su castigo. Pero antes de que pueda atacar, la caverna tiembla con un sonido diferente, una risa estridente y resonante. Desde la oscuridad, una figura familiar aparece arrastrándose. El cangrejo gigante Tamatoa, aún rebosante de vanidad y avaricia, avanza arrastrando los pies. Su caparazón reluce con los tesoros robados que relucen en la tenue luz. Su armadura dorada refleja como un espejo retorcido la belleza del mar. Tamatoa sonríe con dientes afilados, su voz impregnada de travesura. No ha olvidado su derrota a manos de Moaña, ni la humillación de quedar abandonado en su guarida. Ahora, ve en Nalo la oportunidad de reclamar el poder, resurgir de las sombras y finalmente vengarse. El dios de la tormenta y el cangrejo brillante se miran a los ojos, y su alianza se forma en silencio. Uno busca recuperar su dominio sobre los mortales, el otro anhela vanidad y venganza. Juntos, prometen caos en el horizonte. La pantalla se funde a negro, dejando solo el rugido del trueno y el destello del oro, insinuando que el viaje de Moaña está lejos de terminar. La esencia de Moaña 2 cobra vida una vez más gracias a las voces de un elenco excepcional. En el centro de todo está Auli Cravalo, quien regresa como Moaña, la valiente y curiosa hija del jefe Tui y Sina. Moaña no solo es la líder de su pueblo, sino la elegida por el mismísimo océano para alzarse contra la maldición de la isla perdida, Motufetu. La actuación de Cravalo, llena de calidez y determinación, cimienta la historia en la humanidad a la vez que celebra la fuerza y la tradición polinesias. También repitió su papel para el doblaje al hawaiano, lo que le otorga a la película una conexión cultural aún más profunda con sus raíces. A su lado, Dwayne Johnson, retomando su papel como el legendario semidios Maui. Con su imponente presencia, sus poderes de transformación y su inquebrantable voluntad, Maui sigue siendo una fuente de humor y heroísmo.
La voz de Johnson mantiene un equilibrio entre la bravuconería del personaje y su corazón, convirtiendo a Maui en uno de los íconos modernos más queridos de Disney. Nuevas caras se unen al viaje de Moana. Wayai Chang presta su voz a Moni, la historiadora de la tripulación. Moni no solo es sabia, sino también una verdadera admiradora de Maui, aportando conocimiento y una admiración cómica a la aventura. Rose Matafeo da vida a Loto, la peculiar pero brillante artesana del grupo. El ingenio y la energía excéntrica de Loto la convierten en una parte esencial de la misión de Moana, aportando creatividad y humor. También está David Fané, quien presta su voz a Kele, el granjero gruñón pero confiable. Aunque testarudo y a menudo pesimista, Kele representa la fuerza y la perseverancia de la gente común que se enfrenta a desafíos extraordinarios. En el lado oscuro, Awimai Fraser ofrece una actuación impactante como Matangi, la feroz ejecutora del dios de la tormenta Nalo. Con la capacidad de controlar enjambres de murciélagos y una presencia a la vez intimidante y compleja, Matangi es más que una simple sirvienta de un villano. Es un personaje dividido entre el deber y sus propias decisiones. Fraser también repitió este papel en el doblaje al maorí de la película, un poderoso guiño a la herencia cultural que impregna la historia de Moana. Juntos, este elenco aporta emoción, humor y energía mítica a Moana 2, combinando a los favoritos que regresan con voces nuevas que expanden el mundo de Motunui y más allá. La secuela también introduce nuevas dinámicas familiares que profundizan aún más la historia de Moana. Kaleesi Lambert Suda presta su voz a Simea, la hermana menor de Moana. Aunque pequeña, Simea encarna la inocencia, la curiosidad y la esperanza en el futuro de Motunui. Su presencia le recuerda a Moana porque lucha, no solo por la supervivencia de su pueblo, sino también por las generaciones venideras. El legendario Temuera Morrison regresa al papel del jefe Tui, padre de Moana. Como líder de Motunui, Tui es protector y orgulloso, y lucha por equilibrar la tradición con las cambiantes mareas del destino. A diferencia de la primera película, donde sus partes vocales fueron interpretadas por Christopher Jackson, Morrison interpreta los números musicales en Moana 2, lo que aporta autenticidad y resonancia cultural al personaje. También repite el papel en el doblaje al maorí, reforzando las raíces polinesias de la película. La madre de Moana, Sina, con la voz de Nicole Scherzinger, brinda calidez y resiliencia. Como jefa de Motunui, Sina es tanto una voz guía como un pilar de apoyo emocional para su hija. Su actuación aporta una sensación de estabilidad, recordándonos que detrás de cada gran aventurero hay una familia que cree en él. Desde el más allá, Rachel House regresa como Tala, la abuela de Moana y su mayor inspiración. Aunque Tala falleció en la primera película, su espíritu perdura, apareciendo como una manta raya para guiar a Moana cuando la esperanza comienza a desvanecerse. La voz de House transmite la misma sabiduría reconfortante que hizo a Tala inolvidable, y ella también repite su papel en el doblaje en maorí, asegurando que la voz cultural de la historia resuene en múltiples niveles. El hilo conductor continúa con Gerald Ramsay como Tauta Ibasa, uno de los antepasados de Moana, cuya guía define su destino en la búsqueda de la restauración de Motufetu. Su presencia conecta el pasado con el presente, recordándole a Moana y al público que la fuerza de un pueblo reside en las voces de quienes la precedieron. Y, por supuesto, ninguna película de Moana estaría completa sin su cómico y emplumado alivio. Alan Tudyk presta una vez más su voz a Iyei, el gallo hilarantemente despistado de Moana. Con sus graznidos, tropiezos y una sincronización perfecta, Iyei aporta ligereza incluso a los momentos más peligrosos, demostrando que a veces los personajes más sencillos dejan las impresiones más profundas. Juntos, este elenco combina legado y nuevas voces, tejiendo un tapiz de familia, cultura y mito que convierte a Moana 2 no solo en una continuación de la historia, sino en una expansión de su esencia. Moana 2 también cuenta con el toque personal de una de sus mayores estrellas. La familia de Dwayne Johnson prestó sus voces a la película, aportando emoción y autenticidad a la historia. Sus hijas, Jasmine y Tiana, aparecen como alegres miembros del club de fans de Moana, llamados jocosamente Moana V. Su entusiasmo y admiración por Moana reflejan el entusiasmo del público infantil de todo el mundo, que la ve como un modelo a seguir. Por otro lado, la madre de Johnson, Ata Maidia Johnson, interpreta a una aldeana de Motunui, integrando a la familia Johnson directamente en el tejido cultural de la historia.
En el lado más oscuro de la historia, la voz del dios de la tormenta Nalo, principal antagonista de la película, cobra vida gracias a Tofiga Fepulei. Con una actuación imponente y atronadora, Fepulei le otorga a Nalo una voz que resuena como olas rompientes y cielos rugientes, la personificación perfecta de un dios nacido de las tempestades. Y para los fans de toda la vida de la película original, la escena a mitad de los créditos trae de vuelta un rostro familiar e inolvidable, o mejor dicho, una concha. El gigante y brillante cangrejo cocotero Tamatoa regresa, con nada menos que Hermione Clement retomando el papel. Su extravagante interpretación y su humor travieso brillan una vez más, insinuando que su alianza con Nalo podría desatar un caos aún mayor en las aventuras que están por venir. Con su mezcla de íconos que regresan, nuevas voces culturales e incluso contribuciones de la familia real de Johnson, Moana 2 no solo expande el mundo de Motunui, sino que profundiza sus raíces tanto en el mito como en la realidad. La aventura de Moana 2 tuvo sus raíces en un proyecto completamente diferente. En diciembre de 2020, durante la presentación del Día del Inversor de Disney, Jennifer Lee, directora creativa de Walt Disney Animation Studios, se presentó ante los fans y accionistas para hacer un anuncio emocionante. Reveló que Disney estaba desarrollando una nueva serie de comedia musical de larga duración titulada Moana, la serie. Este proyecto pretendía ser una continuación de la aclamada película de 2016, creada específicamente para Disney, y su estreno estaba previsto para 2023. La serie se planeó como una aventura de 5 episodios, cada uno de los cuales llevaría a Moana a nuevas aguas e historias, a la vez que celebraba la música, el humor y el espíritu cultural que hicieron de la película original algo tan atemporal. El anuncio generó una oleada de entusiasmo, ya que los fans imaginaban que nuevas islas, canciones y mitologías podrían desarrollarse en formato episódico. En agosto de 2021, se reveló además que la productora Osnat Surer, quien había desempeñado un papel clave en dar vida a la primera Moana, volvería a ejercer como productora. Esto aseguró al público que la esencia y la autenticidad de la película original se trasladarían a esta nueva visión. En aquel momento, parecía que la próxima aventura de Moana estaría hecha para streaming, más íntima, episódica y diseñada para la plataforma Disney. Pero, como demostraría la historia, el destino tenía algo diferente reservado. Moana 2 también cuenta con el toque personal de una de sus mayores estrellas. La familia de Dwayne Johnson prestó sus voces a la película, aportando emoción y autenticidad a la historia. Sus hijas, Jasmine y Tiana, aparecen como alegres miembros del club de fans de Moana, llamados jocosamente Moana V. Su entusiasmo y admiración por Moana reflejan el entusiasmo del público infantil de todo el mundo, que la ve como un modelo a seguir. Por otro lado, la madre de Johnson, Ata Maivia Johnson, interpreta a una aldeana de Motunui, integrando a la familia Johnson directamente en el tejido cultural de la historia. En el lado más oscuro de la historia, la voz del dios de la tormenta Nalo, principal antagonista de la película, cobra vida gracias a Tofiga Fepulei. Con una actuación imponente y atronadora, Fepulei le otorga a Nalo una voz que resuena como olas rompientes y cielos rugientes, la personificación perfecta de un dios nacido de las tempestades. Y para los fans de toda la vida de la película original, la escena a mitad de los créditos trae de vuelta un rostro familiar e inolvidable, o mejor dicho, una concha. El gigante y brillante cangrejo cocotero Tamatoa regresa, con nada menos que Hermione Clement retomando el papel. Su extravagante interpretación y su humor travieso brillan una vez más, insinuando que su alianza con Nalo podría desatar un caos aún mayor en las aventuras que están por venir. Con su mezcla de íconos que regresan, nuevas voces culturales e incluso contribuciones de la familia real de Johnson, Moana 2 no solo expande el mundo de Motunui, sino que profundiza sus raíces tanto en el mito como en la realidad. La aventura de Moana 2 tuvo sus raíces en un proyecto completamente diferente. En diciembre de 2020, durante la presentación del Día del Inversor de Disney, Jennifer Lee, directora creativa de Walt Disney Animation Studios, se presentó ante los fans y accionistas para hacer un anuncio emocionante. Reveló que Disney estaba desarrollando una nueva serie de comedia musical de larga duración titulada Moana, la serie. Este proyecto pretendía ser una continuación de la aclamada película de 2016, creada específicamente para Disney, y su estreno estaba previsto para 2023.
La serie se planeó como una aventura de 5 episodios, cada uno de los cuales llevaría a Moana a nuevas aguas e historias, a la vez que celebraba la música, el humor y el espíritu cultural que hicieron de la película original algo tan atemporal. El anuncio generó una oleada de entusiasmo, ya que los fans imaginaban que nuevas islas, canciones y mitologías podrían desarrollarse en formato episódico. En agosto de 2021, se reveló además que la productora Osnat Surer, quien había desempeñado un papel clave en dar vida a la primera Moana, volvería a ejercer como productora. Esto aseguró al público que la esencia y la autenticidad de la película original se trasladarían a esta nueva visión. En aquel momento, parecía que la próxima aventura de Moana estaría hecha para streaming, más íntima, episódica y diseñada para la plataforma Disney. Pero, como demostraría la historia, el destino tenía algo diferente reservado. El proyecto continuó evolucionando en los años siguientes. En enero de 2022, se anunció un nuevo director creativo, David D. Rick Jr., quien había trabajado como artista de storyboard en la Moana original, fue anunciado como guionista y director de la serie. Esto fue más que un simple ascenso. Fue un traspaso de mando a alguien que ya conocía a fondo el mundo de Moana, habiendo ayudado a esbozar y dar forma a sus primeras visiones. Para muchos fans, la participación de The Rick prometía continuidad, asegurando que la esencia y la autenticidad de la historia original se mantuvieran intactas. Al mismo tiempo, el estudio estaba lidiando con otro ambicioso proyecto. Según el guionista Jared Bush, quien coescribió el guión de la película de 2016, la serie de Moana se estaba desarrollando en paralelo con la nueva versión en acción real de la película original. Esto significaba que se estaban imaginando dos versiones muy diferentes del mundo de Moana a la vez, una que expandía la historia mediante la animación, la otra que la reintroducía a través de la acción real. Fue una señal de la importancia que Moana había adquirido en el legado narrativo de Disney. Entre bastidores, parecía como si el océano arrastrara el futuro de Moana en múltiples direcciones a la vez. Lo que comenzó como una serie planificada para Disney y se iba convirtiendo poco a poco en algo más grande, mientras los creativos sopesaban la mejor manera de continuar su viaje. A principios de 2023, otra voz importante se unió al proyecto. Dana Leddoux Miller, recién terminada la redacción del guión del remake de Moana en acción real junto a Jared Bush, se adentró en el mundo de la animación como escritora consultora. Su función no era solo pulir el guión, sino ayudar a reimaginar su dirección. Miller aportó una profunda comprensión de los personajes y el ritmo narrativo, y pronto comenzó a realizar varias revisiones clave para la serie. Sus contribuciones comenzaron a remodelar la narrativa, profundizando en su núcleo emocional y fortaleciendo su conexión con las tradiciones narrativas polinesias. Tras haber trabajado tanto en el remake de acción real como en la continuación animada, Miller se convirtió en un puente entre dos interpretaciones del mismo legado. En muchos sentidos, su participación marcó un punto de inflexión, impulsando a Moana, la serie, a convertirse en algo más grande que el proyecto de streaming de 5 episodios que originalmente se había concebido. La situación estaba cambiando, y para entonces, la visión de Disney para el siguiente capítulo de Moana se estaba convirtiendo en algo mucho más grandioso de lo que nadie había imaginado. A medida que avanzaba el desarrollo, el equipo creativo se dio cuenta de que la historia que estaban creando podría tener un destino aún más ambicioso del que habían imaginado originalmente. Según Jared Bush, guionista tanto de la película de 2016 como del nuevo proyecto, los comentarios de los ejecutivos y líderes creativos de Disney no dejaban de llegar, a menudo con una frase constante: "Nos encanta esta historia. ¿Por qué no se proyecta en la pantalla más grande que puedas imaginar?". La pregunta rondaba al equipo como un desafío del propio océano, insinuando que la historia de Moana y Motufetu era demasiado grandiosa, vibrante y cinematográfica como para limitarse a una serie de streaming. Las exuberantes islas, las imponentes vistas oceánicas, los míticos desafíos, todo ello exigía una experiencia cinematográfica completa. Para enero de 2024, la visión del proyecto dio un giro decisivo. Alan Bergman, presidente de Walt Disney Studios, informó formalmente al equipo que el proyecto tendría que dar un giro. Ya no sería una serie de 5 episodios para Disney. En cambio, los creativos se encargaron de transformarla en una secuela completa, una segunda película de Moana digna de los cines de todo el mundo. Para los guionistas y directores, el cambio fue emocionante y abrumador a la vez.
Ahora tenían la libertad y la responsabilidad de expandir cada escena, profundizar en cada arco argumental y dar vida a la próxima aventura de Moana en el lienzo más grande posible. La historia había superado la pantalla chica, y el océano los había llamado a soñar aún más. Este cambio repentino y de último minuto de una serie de streaming a una película completa podría haber parecido imposible en circunstancias normales, pero para la animación de Disney fue realmente alcanzable. Según la práctica habitual en los estudios, casi todo el trabajo de animación de un largometraje no se realiza hasta el último año antes del estreno. Todo lo que ocurre antes, los guiones gráficos, el diseño de personajes, el arte conceptual, los bocetos musicales y las revisiones del guión, se incluye en el desarrollo. Durante el desarrollo, la historia es fluida, las ideas pueden reformularse y se pueden realizar cambios estructurales importantes sin afectar el cronograma de producción. Para el equipo de Moana, esto significó que cuando Disney decidió en enero de 2024 transformar el proyecto en una secuela cinematográfica, el cambio fue factible. Aún tenían tiempo de sobra para expandir la historia, adaptar la animación a la gran pantalla y crear una experiencia cinematográfica completa, todo ello sin desperdiciar el trabajo ya realizado. En otras palabras, si bien la serie se había concebido como 5 episodios para Disney, la mayor parte de la maquinaria de animación aún no había comenzado, lo que dejaba la puerta abierta para que la aventura de Moana se convirtiera en algo verdaderamente épico. Para febrero de 2024, la transformación de la próxima aventura de Moana se hizo oficial. El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, anunció al mundo que lo que en un principio se había concebido como una serie de Disney y se había convertido en una secuela completa para cines, Moana 2. El anuncio tranquilizó a los fans de que la visión creativa permanecería en manos de confianza. David D. Rick Jr. continuaría como director y Osnat Surer seguiría al mando para guiar la historia. Iger explicó el motivo de este cambio. Se habían mostrado imágenes preliminares del proyecto a los ejecutivos de Disney, y la respuesta fue unánime. La historia, sus personajes y su rica animación merecían la grandeza de un estreno en cines. Como dijo Iger, nos impresionó lo que vimos y supimos que merecía un estreno en cines. La decisión confirmó que el viaje de Moana no era solo para streaming, sino que estaba destinado a llenar salas de cine y llegar al público en la pantalla más grande posible. Para cuando se lanzó el primer tráiler en mayo de 2024, se habían revelado más detalles sobre el equipo creativo. Jason Hahn y Dana Ledoux Miller fueron confirmados como codirectores junto a The Rick, aportando su experiencia narrativa y de animación al proyecto. Mientras tanto, Christina Chen e Yvette Merino sustituyeron a Surer como productoras de la película, asumiendo la responsabilidad de guiar la producción hasta su finalización, manteniendo intacta la esencia de la historia. Con este equipo finalizado, Moana 2 no solo había crecido en alcance, sino también en ambición. La historia, inicialmente planeada para la pantalla chica, estaba ahora lista para causar sensación en los cines de todo el mundo, prometiendo una aventura más grande, más rica y más impresionante que nunca. Poco después de que Disney confirmara que la serie se convertiría en una película, los fans recibieron otra emocionante noticia. Auli'i Cravalho y Dwayne Johnson regresarían como Moana y Maui, retomando los papeles que habían cautivado al público mundial. Sus voces eran más que familiares. Eran los pilares emocionales de la historia, transmitiendo la valentía, el humor y el espíritu de los personajes a lo largo de la primera aventura y ahora en este nuevo capítulo. Para Dwayne Johnson, el proyecto era profundamente personal. Reveló que su participación comenzó desde la concepción misma de la historia, mucho antes de que se diera luz verde oficialmente como largometraje. Desde las primeras sesiones de lluvia de ideas hasta el desarrollo del guión y la evolución de los personajes, Johnson estuvo presente en cada paso del proceso, aportando su visión y energía para garantizar que el personaje de Maui se mantuviera fiel al amado original, a la vez que evolucionara de forma emocionante. En referencia a la expectación generada por la película, Johnson compartió su entusiasmo con los fans. Estoy deseando que los fans vean la película, la tecnología, los efectos, lo vanguardista que es. Todos nos entregamos a la aventura. Sus palabras revelan algo más que una simple ambición técnica, reflejan el compromiso de todo el equipo para hacer de Moana 2 una experiencia cinematográfica digna de las salas de cine. La animación trascendería los límites, los efectos sumergirían al público en la inmensidad y belleza del océano, y la narrativa sería a la vez conmovedora y épica.
Con el regreso de Cravalo y Johnson, el público podía esperar no solo un reencuentro con personajes queridos, sino también una continuidad emocional que honra el legado de la primera película. Sus actuaciones estaban preparadas para transmitir el humor, la emoción y la valentía de la historia, asegurando que el viaje de Moana a aguas desconocidas resultara familiar y emocionantemente novedoso. El equipo detrás de Moana 2 abordó la secuela con una mentalidad audaz. Como explicó uno de los líderes creativos, pensamos que si íbamos a hacer una secuela de algo tan querido, a por todas. Esta actitud guió cada decisión, desde el desarrollo de la historia hasta el casting y el diseño de producción, asegurando que la secuela honrara la original y a la vez expandiera su universo de maneras emocionantes. En el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, se anunciaron oficialmente varios miembros más del reparto, deleitando a los fans ansiosos por conocer los detalles de la próxima aventura de Moana. Temuera Morrison y Nicole Scherzinger regresaron como los padres de Moana, Tui y Sina, aportando continuidad y una base emocional a la película. Sus actuaciones transmiten la calidez, la sabiduría y el amor que moldearon la crianza de Moana en la primera película. La secuela también presentó nuevas caras para ampliar la familia y el equipo de Moana. Khaleesi Lambert-Suda se unió como Simea, la hermana menor de Moana, cuya inocencia y curiosidad aportan emoción y humor a la historia. Junto a ella, el equipo de orientación cobró vida gracias a Rose Matafeo como la ingeniosa artesana Loto, David Fané como el gruñón pero confiable granjero Kele, y Wayai Chan como Moni, la historiadora y devota admiradora de Maui. Juntos, estos nuevos personajes no solo apoyan a Moana en su épico viaje, sino que también enriquecen la profundidad cultural y emocional de la historia. Al combinar a los favoritos que regresan con voces nuevas, Moana 2 prometía un elenco capaz de ofrecer el humor y la emoción que los fans esperaban, a la vez que introducía nuevas y emocionantes dinámicas en la aventura oceánica. For Auli Cravalo, returning as Moana in Moana 2 was a unique and exciting opportunity, one that marked a milestone in Disney history. According to Cravalo, this film was the first time a Disney princess has been allowed to age. Unlike most animated princesses, whose voices and appearances remain fixed, Moana's character was allowed to grow naturally, reflecting the passage of time in her life and her journey. Cravalo recalled that after the first film, she had returned to the recording studio for projects like Disney Fireworks Shows, Disney on Ice, and the Disney Lego Princess, and the asked him as she was asked to adjust her voice, to raise her pitch so that she would sound like the 16-year-old Moana from the original movie. Whilst she understood the need for consistency, it never reflected the ways she had naturally grown. When the directors of Moana 2 gave her the freedom to record Moana's lines at age 19, using her natural voice as a young adult woman in her early 20s, Cravalo felt a sense of delight and authenticity. This choice allowed her performance to resonate with real growth and maturity, giving Moana a voice that truly reflected who she had become, more confident, experienced, and ready to face the challenges of the wider ocean and the greater responsibilities of leadership. In many ways, this evolution of Moana's voice mirrored the evolution of the story itself, bold, authentic, and unafraid to grow alongside its heroine. La animación de Moana 2 unió a los estudios globales de Disney de una manera que reflejó la ambiciosa escala del proyecto. Gran parte del trabajo de animación, especialmente durante la fase inicial, cuando el proyecto aún se concebía como una serie, se realizó en el estudio de Vancouver de Walt Disney Animation Studios. Mientras tanto, la preproducción y el storyboard se llevaron a cabo en el estudio de Burbank, donde se definieron cuidadosamente la visión, el ritmo y la narrativa de la película. Esta producción marcó un hito para el estudio de Vancouver, ya que Moana 2 se convirtió en el primer largometraje realizado allí, mostrando la expansión de las capacidades de animación de Disney más allá de su tradicional sede en Burbank. La colaboración entre estudios permitió que la película combinara tecnología de vanguardia con el arte tradicional de Disney, creando un mundo visual que se sentía vasto y profundamente personal. En el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, los fans pudieron observar de cerca uno de los elementos visuales más intrincados de la película, los tatuajes de Maui. Se reveló que los veteranos de la animación Mark Henn y Eric Goldberg supervisarían a un equipo de aprendices de animación dibujada a mano, específicamente encargados de dar vida a los tatuajes. Goldberg, por supuesto,
Ya era un nombre familiar para los fans de la primera película, tras haber sido el supervisor de animación del travieso Minnie Maui. Bajo su dirección, el equipo trabajó para garantizar que los tatuajes de Maui no fueran solo decorativos, sino que se convirtieran en un personaje activo y expresivo dentro de la historia, reflejando su personalidad, historia e incluso su humor. Al combinar la maestría de la animación dibujada a mano con la destreza tecnológica de la línea de animación de Disney, Moana 2 logró una riqueza visual que rindió homenaje a la película original, a la vez que amplió las posibilidades narrativas de la secuela. La decisión de externalizar gran parte de la animación de Moana 2 al nuevo estudio de Disney Animation en Vancouver no estuvo exenta de controversia. Si bien la medida permitió al estudio aprovechar recursos adicionales y ampliar su capacidad de producción global, también generó preocupación entre los animadores y los defensores de la industria en California. En mayo de 2025, el gremio de animación publicó un informe que destacaba las consecuencias económicas del cambio. Según sus conclusiones, la externalización de trabajo a Vancouver había provocado pérdidas significativas en California. Se estima que se perdieron 817 empleos, se eliminaron $87 millones en salarios de la economía local y el Producto Interior Bruto del Estado se vio afectado en hasta $178 millones. El informe subrayó la tensión entre la ambición creativa y el impacto económico, ilustrando cómo las decisiones importantes en la producción de animación pueden repercutir mucho más allá de los propios estudios. Si bien el equipo de Vancouver contribuyó a la creación de una secuela visualmente impactante, la externalización puso de relieve los desafíos que enfrenta la fuerza laboral nacional en el sector de la animación y generó debates sobre la mano de obra, la sostenibilidad de la industria y la economía de la producción global de animación. La música de Moana 2 mantuvo intacto el rico y vibrante paisaje sonoro de la película original, a la vez que introdujo nuevas voces y perspectivas. Mark Mancina y Opetaya Foai, quienes compusieron la banda sonora y coescribieron las canciones de la primera Moana, regresaron para aportar su experiencia musical a la secuela. Su característica combinación de potencia orquestal con ritmos de inspiración polinesia garantizó que la música de la película continuara evocando el espíritu del océano y la cultura de Motunui. Sin embargo, para las canciones surgió una nueva colaboración creativa. Abigail Barlow y Emily Bear se unieron al equipo, reemplazando a Lin-Manuel Miranda de la primera película. Cabe destacar que Barlow y Bear se convirtieron en el dúo de compositoras más joven y el primero íntegramente femenino en escribir canciones para una película de Disney, lo que marcó un hito en la historia del estudio. Su inclusión reflejó el compromiso de Disney con los nuevos talentos y las voces musicales innovadoras, combinando la energía juvenil con una refinada capacidad narrativa. La trayectoria de Barlow y Bear comenzó en otoño de 2021, cuando el presidente de Walt Disney Music, Tom McDougall, los reclutó tras quedar impresionado por su trabajo en el musical no oficial de Bridgerton. Aproximadamente un año después, en 2022, comenzaron a colaborar directamente con el equipo de producción, creando canciones que se integraran a la perfección en la historia de Moana. Sus composiciones fueron diseñadas no solo para entretener, sino también para realzar los personajes, destacar la autenticidad cultural y subrayar los arcos emocionales de Moana, Maui y los nuevos personajes que se presentan en la secuela. Al combinar los talentos recurrentes de Mancina y Foai con las innovadoras voces de Barlow y Bear, la música de Moana 2 se convirtió en un puente entre el entrañable legado de la primera película y una visión audaz y moderna de la narrativa a través de la canción. Al crear las canciones de Moana 2, Abigail Barlow y Emily Bear abordaron el material con preparación y respeto por el mundo ya creado. Lin-Manuel Miranda, aunque no escribió directamente para la secuela, ejerció una función de mentoría al proporcionarle a Barlow una gran cantidad de libros sobre cómo escribir letras para películas musicales, una guía que la ayudó a comprender la narrativa a través de las canciones. Mientras tanto, Bear se sumergió en la banda sonora original de Moana, estudiando con detenimiento su instrumentación polinesia y aprendiendo a componer nueva música que transmitiera el mismo lenguaje musical, garantizando la continuidad y permitiendo una expresión fresca. Para Auli Cravalo, esta colaboración fue particularmente significativa. Destacó la importancia de contar con dos jóvenes como Barlow y Bear para dar forma a la historia de Moana, que se centra en una joven que encuentra su camino. Cravalo reflexionó: no se me ocurría un dúo mejor que Barlow y Bear. Esta es una nueva faceta de mi voz.
Esta película explora esos momentos de indecisión cuando no sabemos qué hacer a continuación. Estas canciones tienen un trasfondo mucho más profundo. En otras palabras, la música se convirtió en un conducto para el crecimiento emocional de Moana, sus dudas, su valentía y su viaje hacia el autodescubrimiento. Las canciones de Barlow y Bear fueron creadas para resaltar los momentos de reflexión interna, así como la aventura épica de la historia, permitiendo al público conectar con Moana a un nivel más profundo que nunca. Lin-Manuel Miranda, aunque estrechamente vinculado a la música de la Moana original, no regresó para componer canciones para la secuela. Más tarde, explicó que la decisión se debió en gran medida a una cuestión de tiempo. Miranda era fan de El Rey León 1994 desde hacía mucho tiempo y estaba deseando trabajar en Mufasa, El Rey León 2024. Sin embargo, el director Barry Jenkins tuvo que esperar 6 meses para que estuviera disponible, un retraso que Miranda no pudo afrontar debido a sus otros compromisos. Durante la segunda mitad de 2021, Miranda tenía la agenda a tope. Estaba terminando las canciones de Encanto 2021, finalizando la edición de su primer largometraje como director y participando en entrevistas de prensa para promocionar Encanto, junto con otros 2 proyectos importantes. Con una carga de trabajo tan exigente, simplemente no había tiempo para que regresara al mundo de Moana en ese momento. En esencia, la ausencia de Miranda no se debió a diferencias creativas ni a falta de interés, sino a una cuestión de tiempo y logística. Esto abrió la puerta para que Abigail Barlow y Emily Bear entraran, aportando una perspectiva fresca a la música de la secuela, a la vez que honraban el legado de la banda sonora original. Para cuando Lin-Manuel Miranda terminó de promocionar Encanto, tuvo que centrarse inmediatamente en Mufasa, El Rey León 2024 a principios de 2022. Con su agenda completamente ocupada, volver a Moana 2 ya no era una opción. Mientras tanto, Disney Animation no perdió el ritmo. Abigail Barlow y Emily Bear ya estaban inmersas en el proyecto, habiendo comenzado a crear canciones durante las primeras etapas del desarrollo de la serie de streaming. Para cuando Disney decidió pasar de una serie de Disney y a un largometraje cinematográfico, se decía que Barlow y Bear ya estaban en plena producción, sus ideas y composiciones musicales estaban en pleno desarrollo, listas para ser expandidas e integradas en la visión cinematográfica más amplia. Este momento fue perfecto. Mientras Miranda pasaba a otros proyectos, la secuela se benefició de un equipo de compositores fresco y enérgico que pudo explorar el crecimiento de Moana, tanto musical como emocionalmente, de maneras audaces, contemporáneas y singularmente resonantes con los temas de autodescubrimiento y aventura de la historia. Conforme se acercaba el estreno de Moana 2, Disney comenzó a ofrecer a los fans un adelanto del panorama musical de la película. El 7 de noviembre de 2024, el estudio reveló la lista completa de canciones de la banda sonora, despertando el entusiasmo del público, ansioso por escuchar el siguiente capítulo en la historia de Moana a través de la música. El primer sencillo, Beyond, interpretado por Auli'i Cravalho, se anunció como una secuela espiritual del icónico himno de la película original, How Far Ye Llegó. La canción capturó el crecimiento continuo de Moana y su creciente sentido de propósito, reflejando tanto su valentía como su determinación para liderar a su pueblo. Tan solo unos días después, el 11 de noviembre, Dwayne Johnson presentó su contribución, Puedo conseguir un chejo. Con un tono lúdico, la canción se enmarcó como un himno de empoderamiento femenino, celebrando la autonomía y la fuerza de Moana. Su estructura musical evocaba el número original de Maui, de nada, creando una sensación de continuidad a la vez que destacaba la evolución de Moana como heroína por derecho propio. La banda sonora original completa de la película se estrenó el 22 de noviembre, ofreciendo a los fans la oportunidad de experimentar las vibrantes melodías, la instrumentación de inspiración polinesia y la profundidad emocional de la banda sonora y las canciones de la película. Con el regreso de Mancina y Foy a la banda sonora, y las nuevas aportaciones de Barlow y Bear, la música se convirtió en un vehículo central para la narración, ayudando a transmitir el viaje de Moana, los desafíos de su aventura y el crecimiento personal que experimenta a lo largo del camino. La música de Moana 2 no solo cautivó al público, sino que también obtuvo el reconocimiento de la crítica. Tanto Beyond como Kani Getachejo
fueron nominadas al premio Hollywood Music in Media de 2024 a la mejor canción original en una película de animación, destacando los logros creativos de Auli Cravalo, Juan Johnson y el equipo de compositores formado por Abigail Barlow y Emily Bear. Además, Beyond recibió aún más elogios, al obtener una nominación al Premio de la Sociedad de Compositores y Letristas de 2025 a la mejor canción original para una producción de medios visuales de comedia o musical. Estos galardones destacaron cómo la música de la película equilibró con éxito la resonancia emocional, la autenticidad cultural y la diversión, capturando tanto la magnitud épica del viaje de Moana como el crecimiento personal de su heroína. Al combinar canciones dignas de premios con una banda sonora impresionante de inspiración polinesia, Moana 2 consolidó su lugar no solo como un espectáculo visual, sino como una aventura musical que honró y expandió el legado de la primera película. Moana 2 se estrenó mundialmente en un lugar profundamente conectado con la cultura y el espíritu que la inspiraron. El 21 de noviembre de 2024, la película se estrenó en el Instituto Cultural Laniquanua en Kapolei, Hawái, ofreciendo un entorno íntimo y significativo que honraba la herencia polinesia. El estreno contó con la presencia del elenco, el equipo creativo e invitados especiales, quienes celebraron no solo la película en sí, sino también la cultura y la música que la conforman. Solo unos días después, el 27 de noviembre de 2024, Moana 2 se estrenó en cines de todo Estados Unidos, invitando al público de todo el país a embarcarse en la nueva aventura oceánica de Moana. El 9 de agosto de 2024, la emoción por Moana 2 alcanzó su punto álgido en el Disney Entertainment Showcase durante la Expo de 23 2024 en Anaheim, California. Auli Cravalo y Juan Johnson se presentaron en persona para promocionar la película y presentar un nuevo tráiler, que se publicó en línea poco después, ofreciendo a los fans de todo el mundo otro emocionante vistazo a la aventura oceánica que se avecina. La presentación de la D23 también contó con una actuación en directo de Cravalo. Interpretó una canción completamente nueva de la película, We're Back, acompañada por un grupo de bailarines polinesios, sumergiendo al público en la cultura y la energía que definen el mundo de Moana. La actuación destacó la vitalidad de la música, la fuerza del personaje de Moana y la continuidad de la narrativa de inspiración polinesia que tanto había gustado a los fans de la primera película. Mientras tanto, Johnson aprovechó la oportunidad para anunciar un emocionante proyecto paralelo, una nueva película de acción real de Monster Jam que produciría con Disney, lo que demuestra la continua colaboración del actor con el estudio más allá de la franquicia de Moana. Su aparición en la D23 Expo no solo aumentó la expectación por Moana 2, sino que también reforzó la estrategia de Disney de combinar actuaciones en vivo, apariciones de estrellas y promociones multimedia para generar entusiasmo por sus proyectos de animación más ambiciosos. Siguiendo la estrategia internacional de Disney, Moana 2 se estrenó en países europeos bajo el título Vaiana, siguiendo el precedente de la primera película. Este cambio, que también incluyó el nombre del protagonista, fue necesario debido a un conflicto de marca registrada en ciertas regiones. A pesar del título diferente, el público de toda Europa disfrutó de la misma emocionante aventura, la rica música y la vibrante animación que definieron la historia original. Fiel a la dedicación de la franquicia a la representación cultural polinesia, la secuela contó con 4 doblajes especiales en idiomas polinesios: hawaiano, maorí, tahitiano y samoano. Las versiones hawaiana, maorí y tahitiana se utilizaron para la primera película, preservando la continuidad y la autenticidad cultural para el público que regresaba. Sin embargo, el doblaje al samoano fue una novedad, marcando la primera vez que una película de Moana estaba disponible en ese idioma. Auli Cravalo retomó su papel de Moana en el doblaje hawaiano, al igual que en la película original, prestando su voz una vez más para honrar la lengua y la cultura de Hawái. Además, varios miembros del elenco regresaron para el doblaje maorí, asegurando que la secuela mantuviera su profunda conexión con el idioma y los matices culturales que se habían celebrado en la primera película. Con estos lanzamientos multilingües, Disney no solo amplió el alcance de Moana 2, sino que también reforzó su compromiso con la autenticidad cultural, brindando al público de todo el mundo la oportunidad de vivir la aventura de Moana en idiomas que reflejan las raíces polinesias de la historia. En un hito histórico para la representación de las lenguas indígenas, Moana 2 se convirtió en la primera de las 6 películas dobladas al maorí en estrenarse en Nueva Zelanda simultáneamente en inglés y maorí.
Este hito resaltó el creciente compromiso de Disney con el homenaje a las culturas e idiomas indígenas a nivel global, permitiendo al público neozelandés disfrutar de la película de una manera que celebraba la herencia maorí junto con el estreno en inglés. Este estreno simultáneo marca la tercera vez en la historia de Disney que una película se estrena en una lengua indígena simultáneamente con los doblajes habituales. El primer caso ocurrió con el doblaje al tahitiano de la Moana original, que se estrenó en 2016 en la Polinesia Francesa. El segundo fue el doblaje al Sami de Frozen 2, estrenada en 2019 en Finlandia, Noruega y Suecia. Al seguir este precedente, Disney no solo amplió la accesibilidad de la película, sino que también envió un mensaje claro sobre la importancia de la autenticidad cultural y la preservación lingüística. El público que vivió la aventura de Moana en maorí pudo conectar más profundamente con la historia, la música y las tradiciones que inspiraron a los personajes y su mundo, enriqueciendo el impacto emocional y cultural de la secuela. Tras su estreno en cines, Moana 2 continuó causando sensación en el mercado del entretenimiento en casa. La película se estrenó en descarga digital el 28 de enero de 2025, lo que permitió al público llevar la última aventura de Moana a sus hogares. Comenzó a transmitirse en Disney y el 12 de marzo de 2025 y posteriormente se estrenó en 4K Ultra HD, Blu-ray y DVD el 18 de marzo de 2025, ofreciendo a los fans múltiples maneras de disfrutar de la película en formatos de alta calidad. La secuela dominó rápidamente las ventas digitales y las listas de streaming. Durante la semana que finalizó el 2 de febrero de 2025, Moana 2 encabezó las listas de iTunes y Fandango at Home, lo que indica una fuerte demanda por parte del público, deseoso de revivir la aventura. La película se mantuvo en el número 1 en ambas listas por segunda semana consecutiva y continuó su reinado como el título más popular en Fandango at Home durante la semana que finalizó el 16 de febrero, marcando una impresionante tercera semana consecutiva en la cima. Al otro lado del Atlántico, la película también alcanzó un éxito notable. En el Reino Unido, Moana 2 debutó en el número 1 de la lista oficial de películas en descargas digitales y se mantuvo en el primer puesto por segunda semana consecutiva, vendiendo más de 33,000 copias. Estos logros demostraron que el atractivo de la película se extendió mucho más allá de las salas de cine, conectando con el público internacional y consolidando su estatus como un gran éxito en el panorama del entretenimiento en casa. Moana 2 resultó ser un gran éxito no solo en cines y medios físicos, sino también en plataformas de streaming. En Disney, la película acumuló la impresionante cifra de 27,3 millones de visualizaciones en sus primeros 5 días, lo que la convirtió en el tercer estreno más alto de la historia para una película en cines en la plataforma. También marcó el debut más sólido para un título de Walt Disney Animation Studios desde Encanto en diciembre de 2021, lo que pone de relieve la duradera popularidad de la franquicia y la expectación generada por el regreso de Moana. Los análisis de streaming de Nielsen Media Research, que monitorea la audiencia en las pantallas de televisión estadounidenses, revelaron que Moana 2 obtuvo aproximadamente 1.900 millones de minutos de visualización entre el 10 y el 16 de marzo, convirtiéndola en la película más vista en streaming de esa semana. Nielsen informó posteriormente que la película se situó como la sexta película más vista en streaming en general en marzo de 2025, con un total de 3.900 millones de minutos vistos durante el mes. El éxito de la película en streaming continuó durante la primera mitad del año. Entre enero y junio de 2025, Moana 2 acumuló la asombrosa cifra de 7.227 millones de minutos de streaming, lo que la convirtió en la película más vista en ese periodo. Estas cifras subrayan el gran atractivo de la película en múltiples plataformas, demostrando que el público no solo acudía en masa a los cines, sino que también aprovechaba la comodidad y la accesibilidad del streaming, convirtiendo la segunda aventura de Moana en uno de los estrenos animados de Disney más vistos de los últimos tiempos. Moana 2 no solo fue un éxito de crítica y streaming, sino también un éxito de taquilla. La película recaudó $460,4 millones en Estados Unidos y Canadá y otros $598,8 millones a nivel internacional, lo que elevó su total global a $1.059 millones. Este notable rendimiento permitió a la secuela superar a su predecesora y consolidó su estatus como una de las películas más taquilleras del año. Según Deadline Hollywood,
Al contabilizar los presupuestos de producción, el marketing, la participación de los artistas y otros costos, así como la recaudación de taquilla, las ventas en medios domésticos y los ingresos por streaming, la película obtuvo una ganancia neta de $415 millones. Esta impresionante cifra convirtió a Moana 2 en la segunda película más rentable de 2024, lo que demuestra que la secuela tuvo éxito no solo artístico sino también comercial, conectando con el público mundial y generando importantes ganancias para Disney en múltiples fuentes de ingresos. La combinación de ingresos en salas, el sólido desempeño en streaming y las ventas en medios domésticos resaltó el amplio atractivo de la película, demostrando que el regreso de Moana a la gran pantalla fue un triunfo tanto cultural como financiero. En Estados Unidos y Canadá, la expectativa por Moana 2 era enorme, y las proyecciones de taquilla inicialmente estimaban una recaudación de entre 105 y 115 millones de dólares durante el fin de semana de Acción de Gracias de 5 días. Sin embargo, la película superó las expectativas desde el principio. En su primer día, recaudó 57,8 millones de dólares, incluyendo 13,8 millones de dólares en los preestrenos del martes por la noche. Ambas cifras establecieron nuevos récords, la más alta de la historia para una película de animación de Walt Disney y el mayor estreno para un estreno en la Semana de Acción de Gracias. Con estas extraordinarias cifras iniciales, las estimaciones para el fin de semana de 5 días se revisaron rápidamente al alza, a entre 175 y 200 millones de dólares. El propio Día de Acción de Gracias resultó histórico. Moana 2 recaudó 28 millones de dólares, casi duplicando el récord anterior de Acción de Gracias, que ostentaba Frozen 2, con 14,9 millones de dólares. Al final de su fin de semana de estreno, la película debutó con 139,8 millones de dólares, con un total de 225 millones de dólares en 5 días. Estas cifras rompieron el récord de Frozen 2 de 130,3 millones de dólares, el mejor fin de semana de estreno para una película de animación de Walt Disney y el fin de semana de Acción de Gracias con mayor recaudación para un estreno animado. Sorprendentemente, el estreno de la película casi igualó la recaudación total en Estados Unidos de la primera Moana, 248,7 millones de dólares, lo que indica el enorme crecimiento de la franquicia. La recaudación mundial en 5 días alcanzó los 389 millones de dólares, superando a The Super Mario Bros. Movie 2023 como el estreno de 5 días más alto de la historia para una película animada. En su segundo fin de semana, Moana 2 recaudó 52 millones de dólares, una caída del 62,8% respecto a su estreno, pero suficiente para mantenerse en el primer puesto de taquilla. En su tercer fin de semana, la película volvió a mantener el primer puesto, recaudando 26,6 millones de dólares, una caída del 48% respecto a la semana anterior. Finalmente, la película fue destronada en su cuarto fin de semana, recaudando 13,1 millones de dólares y quedando en cuarto lugar. El éxito comercial de la película continuó creciendo de forma constante. El 19 de enero de 2025, Moana 2 superó los $1,000 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la tercera película estrenada en 2024 en alcanzar este hito. El sólido desempeño en taquilla, sumado al éxito en streaming y en los medios domésticos, consolidó a la secuela como una de las películas de animación más rentables y culturalmente significativas del año. En cuanto a la crítica, Moana 2 recibió críticas mixtas a moderadamente positivas, que reflejaron tanto admiración por sus logros visuales como cierta decepción en comparación con la película original. En Rotten Tomatoes, el 60% de 245 críticos le dieron a la película una reseña positiva. El consenso del sitio resumió la respuesta: a la vanguardia de una animación impresionante, incluso cuando su historia se desvía, Moana 2 no está tan inspirada como la original, pero aún así deleita como una aventura llena de color. De igual manera, Metacritic, que calcula un promedio ponderado, le asignó a la película una puntuación de 58 sobre 100 basándose en 50 críticos, clasificándola como con críticas mixtas o regulares. El público, sin embargo, se mostró en general más entusiasta. CinemaScore reportó una calificación promedio de A en una escala de A y a F, ligeramente inferior a la calificación de A de la primera película, lo que sugiere que, si bien los espectadores disfrutaron de la secuela, algunos sintieron que no alcanzó el mismo nivel que la original.
Las encuestas de Post-Track coincidieron con este sentimiento. El 89% de los espectadores otorgó una calificación general positiva y el 64% afirmó que sin duda recomendaría la película. En general, si bien la crítica ofreció elogios moderados, especialmente por la animación, la música y el espíritu aventurero de la película, el público respondió con gran entusiasmo, lo que demuestra que Moana 2 conectó con los fans de la original, a la vez que expandió el mundo de Motunui de formas nuevas y visualmente deslumbrantes. Los críticos ofrecieron diversas perspectivas sobre Moana 2, destacando tanto sus fortalezas como sus deficiencias. Dirk Liebvey, de Cinema Blend, elogió la película como una película realmente buena, pero observó que era evidente que la historia se había escrito originalmente como una serie de televisión más larga y posteriormente se había reducido para un estreno en cines. Liebvey señaló que, si bien la película presenta varios personajes nuevos e interesantes, como Matangi, Loto, Kele y Moni, sus historias de fondo y su desarrollo más profundo quedaron en gran parte sin explorar. Sugirió que esto probablemente se debió a la condensación de múltiples guiones de televisión en una sola historia de larga duración, dejando algunas subtramas sin desarrollar. Otros críticos tuvieron opiniones más dispares sobre los elementos musicales y narrativos de la película. Radheyan Simonpillai, de The Globe and Mail, consideró la música plana y sin inspiración, carente de la fuerza emocional de la original. Alison Wilmore, de Vulture, argumentó que la película adolecía de falta de tensión, lo que refleja una tendencia más amplia de Disney de priorizar conflictos internos más suaves en lugar de villanos audaces y coloridos. Owen Gleiberman, de Variety, describió Moana 2 como una película aceptable, elogiándola por su eficiencia suficiente para ser un éxito navideño, pero en última instancia, consideró que era más un producto que su predecesora, priorizando el espectáculo sobre la profundidad narrativa. En conjunto, estas reseñas sugieren que, si bien Moana 2 se destaca en animación, música y aventuras, algunos críticos sintieron que la estructura de su historia y el desarrollo de los personajes estaban limitados por los orígenes de la película como serie de televisión, dejándola un poco menos inspirada que la primera película de Moana. Desde una animación impresionante hasta una música inolvidable, Moana 2 demuestra que el espíritu aventurero nunca se desvanece, recordándonos a todos que la valentía, el corazón y el amor por el océano realmente pueden cambiar el mundo.